A las 7:58 de la mañana, el edificio de cristal ya zumbaba con ese tipo de nerviosismo que solo generan las reuniones de alto nivel. Corbatas ajustadas, cafés medio bebidos, portátiles brillando como sables, y justo en medio de ese enjambre, un hombre de uniforme verde oliva empujaba su carrito de limpieza con absoluta tranquilidad. Se llamaba Martín, y no era un conserje cualquiera. Aunque pocos lo notaban, Martín siempre elegía con precisión quirúrgica los pasillos que recorría a ciertas horas. No por cotilla, aunque curiosidad no le faltaba, sino porque en ese silencio previo a las reuniones se revelaban muchas cosas. Tonos, miradas y, sobre todo, quién realmente tomaba las decisiones en esa torre de egos brillantes. Aquel jueves, por razones que ni él mismo comprendió del todo, sus pasos lo llevaron hacia el piso 31. Era raro. Ese nivel estaba casi siempre vetado. Ejecutivos, asesores, trajes que costaban más que su sueldo anual. Pero la puerta de la sala de juntas estaba entreabierta. Una voz gritaba algo sobre informes trimestrales y márgenes de error. Martín se detuvo. Nadie lo notó. Un tipo invisible, como siempre. Entonces lo hizo. Empujó el carrito suavemente y entró. No a limpiar. Solo a dejarse llevar por una sensación. Los ejecutivos ni lo miraron. Algunos se apartaron del paso con un suspiro de fastidio. Uno murmuró: «¿Ahora?», con cara de quien nunca limpia un baño. Pero Martín avanzó sin romper el paso. Se colocó al fondo de la sala, junto a una esquina desde donde podía ver la gran pantalla LED, el CEO en el centro y los gráficos bailando al ritmo de las excusas. Todo era ridículamente familiar. Durante los siguientes 15 minutos, observó cómo los ejecutivos discutían con un entusiasmo que rozaba lo teatral. PowerPoints, llenos de términos como estrategia de escalabilidad, sinergia operacional, optimización del funnel. Palabras grandes para cubrir decisiones vacías. Y entonces ocurrió. Uno de los jefes de producto, un tipo con el peinado de alguien que paga demasiado por muy poco, se enredó al explicar una proyección. Los demás lo miraban con una mezcla de paciencia fingida y arrogancia pasiva. Se hablaba de pérdidas, de ajustes. Nadie parecía tener una solución real. Martín, sin levantar la voz, dijo algo que rompió el aire como una aguja. La desviación está mal calculada. Están duplicando el margen de error. Hubo un silencio de esos que solo se oyen cuando el mundo se detiene un segundo a pensar: ¿quién demonios habló? Todos giraron la cabeza. Algunos parpadearon. El CEO levantó una ceja con lentitud teatral. ¿Perdón? Martín, aún con las manos sobre el mango del carrito, repitió: la desviación. Si se aplica al flujo actual sin corregir el indicador del trimestre anterior, están proyectando en falso. En realidad, no hay una caída del 18%. Es solo un rebote de sobreestimación. Podrías haber escuchado una tecla caer al suelo. Un joven analista abrió su portátil frenéticamente. En 30 segundos murmuró algo en voz baja. Luego lo confirmó en voz alta. Es cierto, más silencio». Y entonces el CEO rió. No una risa amable, ni siquiera una risa incrédula. Fue esa carcajada seca, afilada, que usan los poderosos cuando creen que algo, o alguien, está fuera de lugar. ¿Y tú quién eres? ¿Einstein contrapeador? Algunos se rieron. Otros no se atrevieron. Martín no respondió. Solo alzó una ceja, como si le hiciera gracia que aún tuvieran la energía de burlarse. «En serio», continuó el CEO, disfrutando del momento, «¿vamos a tomar consejos financieros de alguien que ni siquiera puede entrar por la puerta principal sin tarjeta?» Martín miró al hombre por un instante. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, ni vergüenza, ni necesidad de defenderse. Solo una punzada de tristeza.
porque sabía, mejor que nadie, lo mucho que puede costar subestimar al que se ve por debajo. Lo que el CEO no sabía, lo que nadie sabía aún, era que la sala equivocada no era la que Martín había entrado, sino en la que todos los demás estaban cómodamente instalados sin darse cuenta de lo que realmente tenían frente a sus narices. Y eso estaba a punto de cambiar. La risa del CEO aún resonaba en las paredes acristaladas cuando Martín, sin perder la compostura, se giró hacia la pantalla y señaló con un leve movimiento de cabeza la diapositiva que aún titilaba en rojo. A pesar del golpe, su voz no tembló. Ese modelo de proyección que usan está basado en un ajuste paramétrico de hace 3 trimestres. Si alguien revisara los datos sin el filtro de crecimiento simulado, vería que están proyectando pérdidas donde en realidad hay estancamiento, pero no caída. Los murmullos aumentaron. Ya no era simple incomodidad, era desconcierto. El joven analista, que no había dejado de teclear desde la intervención anterior, alzó la vista, sorprendido. «Tiene razón. Otra vez». El CEO giró lentamente la cabeza, pero esta vez no dijo nada. Solo miró a Martín con esa expresión que mezcla desconfianza con molestia. El tipo de mirada que uno reserva para quien no debería saber tanto. Uno de los vicepresidentes, más por desviar la atención que por curiosidad genuina, lanzó una pregunta. «¿Y usted? ¿Cómo sabe tanto de análisis financiero?» Martín bajó ligeramente los hombros. No por incomodidad, sino porque sabía exactamente hacia dónde iba esa conversación, y sinceramente, le daba pereza. Digamos que antes de limpiar oficinas, solía enseñar esto, y cosas más complejas. Las cejas se alzaron como si hubiera gritado una blasfemia. ¿Enseñar? Sí, en universidades, algunas con bastante prestigio, para ser honesto. La sala, que minutos antes estaba llena de trajes que transpiraban seguridad, comenzaba a parecer más bien una clase donde nadie tenía idea de qué estaba pasando, y alguien acababa de entrar a poner orden. El CEO cruzó los brazos, adoptando la postura de quien está dispuesto a desmontar cualquier historia ajena. ¿Y por qué, si me permite, un hombre que enseñaba en universidades termina trabajando aquí como conserje? Martín lo miró directamente a los ojos. Sus palabras, aunque suaves, no tenían ni un ápice de vergüenza. La vida es menos lineal de lo que cree. A veces lo que te tumba no es la falta de capacidad, sino una tragedia. En mi caso, perdí a mi hija, luego a mi esposa. Después el resto dejó de tener sentido. El CEO no esperaba una respuesta tan seca, tan humana. Una ejecutiva joven al fondo, de esas que siempre parecen estar escuchando más de lo que dicen, entrecerró los ojos. Algo en la cara de Martín le resultaba familiar. El tono, la claridad, la forma en que desglosaba conceptos complejos con una simpleza brillante. «Perdone, ¿dijo que enseñaba?», interrumpió ella con una voz vacilante. «¿En Harvard, acaso?». Martín asintió con una media sonrisa. No había orgullo, solo la constatación de un hecho. «Sí, cátedra de teoría de modelos aplicados, hasta 2010». La frase cayó como un bloque de concreto en la sala. Una tensión eléctrica invadió el aire. Algunos ejecutivos comenzaron a teclear discretamente en sus móviles. Otros fingían leer papeles. El CEO, por primera vez en años, parecía desplazado. Pero Martín no buscaba venganza. Solo había hablado porque lo creía necesario. Porque algo dentro de él, ese viejo instinto de educador, había despertado. Y quizás, solo quizás, ese instinto estaba cansado de ver cómo la arrogancia disfrazada de liderazgo seguía tomando decisiones erróneas, mientras los verdaderos conocimientos eran ignorados por venir de un lugar incómodo. Así que dio un paso hacia atrás, apoyó ambas manos en el mango del carrito y se dispuso a salir, como si todo lo ocurrido no hubiera sido más que una nota
al margen de su jornada. Pero justo antes de cruzar la puerta, alguien volvió a hablar. «Señor Martín, ¿le importaría quedarse un momento más?» La voz no era la del CEO, era la joven ejecutiva, y en sus ojos brillaba algo que el poder rara vez reconoce en los demás. Respeto. El silencio que precedió a la invitación de la ejecutiva fue casi cinematográfico. Martín, aún con una mano en el carrito, giró apenas el cuello, lo justo para mirarla de reojo. Sus ojos no tenían arrogancia ni victimismo, solo paciencia. La clase de paciencia que uno desarrolla cuando ha pasado más tiempo observando que hablando. La ejecutiva, Natalia, volvió a tomar la palabra con más firmeza esta vez. Si lo que dice es cierto, ¿podría explicarnos su razonamiento con el modelo corregido? Esa frase bastó para encender al CEO como una cerilla en gasolina. ¿De verdad vamos a perder tiempo en esto?, espetó él, con una sonrisa sarcástica que no alcanzaba a ocultar su irritación. ¿Le vas a pedir a un señor que empuja trapeadores que nos dé clases ahora? ¿Qué sigue? ¿El chico de la fotocopiadora dictando estrategia digital? Las risas fueron inmediatas, casi automáticas. Una risa de ecos en cadena que no venía del estómago, sino de la inseguridad. Cuando un jefe se ríe, muchos sienten que deben hacerlo también, aunque no entiendan el chiste. Martín no se movió, no pestañeó. Solo clavó los ojos en el CEO y luego en Natalia, como si midiera el peso de sus palabras antes de entregarlas. A veces, dijo con calma, los que sostienen la limpieza de un lugar también podrían ayudar a ordenar sus ideas, si alguien tuviera la humildad de escucharlos. Más de una cabeza se volvió con incomodidad, porque la frase no sonó como un ataque. Sonó cierta, inapelablemente cierta. Pero el CEO, en lugar de calmarse, apretó los labios, como quien decide que el humor será su única defensa ante algo que no controla. Mire, señor Martín, o como se llame, no sé qué está intentando con este numerito. Pero aquí no estamos en un campus, ni en una novela. Esto es una empresa. No se puede entrar a una junta, soltar un par de frases y creer que eso lo convierte en el héroe del día. No busco ser héroe, respondió Martín con voz baja pero nítida. Solo noté que todos estaban yendo en dirección contraria sin darse cuenta. Y cuando uno ve un tren a punto de descarrilarse, a veces vale la pena gritar, incluso si nadie le ha pedido la opinión. La sala se quedó en silencio otra vez. El CEO soltó una risita nasal y se sirvió más agua como si acabara de escuchar la última palabra de un payaso en una fiesta. Magnífico. Un conserje con metáforas. Ya solo falta que componga poesía. Natalia cerró el portátil con un clic seco. «Ya basta, Germán», dijo, usando el nombre del CEO por primera vez sin título alguno. Él no interrumpió esta reunión. Tú sí. Y lo hiciste para ridiculizar a Mua, a alguien que, por lo que estamos viendo, entiende mejor los números que la mitad de esta mesa. El silencio se volvió tensión. Germán la miró con los labios entreabiertos. No estaba acostumbrado a que lo frenaran, mucho menos alguien de su propio equipo. Pero el daño ya estaba hecho. Había menos carcajadas ahora, y más miradas cruzadas. Algunos ejecutivos revisaban documentos, otros miraban a Martín con ojos nuevos. Lo veían. De verdad. Martín respiró hondo. No para darse valor, sino como quien acaricia la pausa entre dos capítulos. Luego caminó hacia la mesa, tomó un marcador del pizarrón y preguntó con la calma de quien conoce cada rincón del problema. ¿Quieren que les muestre cómo funciona realmente ese modelo? Y sin esperar permiso, comenzó a escribir. Porque ya no se trataba de si era conserje o no.
Se trataba de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien en esa sala decía algo que tenía sentido. Y lo hacía sin necesidad de usar palabras en inglés ni gráficos animados. Solo con ideas claras. Y una historia que apenas empezaba a revelarse. Martín se situó frente a la pizarra como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Sus movimientos eran pausados, casi ceremoniales, como quien recuerda un viejo ritual que alguna vez le fue tan natural como respirar. Tomó el marcador azul con la izquierda, algo que pocos notaron, y trazó una ecuación limpia, sin titubeos. Ni una gota de duda en la tinta. Mientras lo hacía, el ambiente en la sala cambió. Ya no era incomodidad. Era algo más profundo, una especie de incomprensión reverente. Como si los asistentes estuvieran viendo algo que su mente aún no terminaba de aceptar. La imagen era casi surrealista. Un conserje en uniforme desgastado explicando con trazos claros y voz suave cómo habían malinterpretado sus propios datos durante 3 trimestres consecutivos. El error en realidad viene desde aquí. Señaló una celda ficticia de Excel escrita con tiza. La variable tasa de retención ajustada fue forzada para encajar en la narrativa de crecimiento. Pero si volvemos al dato sin suavizado, verán que no hay pérdida real de clientes, sino un cambio estacional completamente previsible. Este pico, por ejemplo, no es una caída, es el comportamiento natural del ciclo posvacacional. Solo que ustedes no lo modelaron así. La frase «ustedes no lo modelaron así» cayó con más fuerza que cualquier insulto. Pero Martín no la pronunció con agresión, sino como quien da una lección. Una lección real, de esas que raspan el orgullo, pero abren los ojos. Nadie hablaba, ni siquiera Germán, el CEO, que ahora tamborileaba los dedos contra la mesa sin ritmo, como si buscara en la superficie algún refugio a la humillación. Martín continuó con calma, como si estuviera explicándole a un aula de primer año. El problema no es solo de números, claro. Es de enfoque. Están leyendo los datos con el sesgo del resultado que esperan. Eso se llama confirmación cognitiva, y se combate con pensamiento probabilístico, no con presentaciones de colores. Una risa ahogada se escapó de uno de los asistentes. No burlona, sino incrédula. El mismo que hacía un momento había aplaudido las diapositivas dinámicas de su jefe, ahora se encontraba tomando notas como si estuviera frente a un oráculo. Germán se inclinó hacia Natalia con un susurro que apenas logró ocultar su irritación. ¿Tú sabías esto? Natalia no respondió de inmediato. Observaba la pizarra con los ojos entrecerrados, como si todo lo que había escuchado en la última hora estuviera reorganizándose dentro de ella. Al final contestó sin mirarlo. No, pero me alegra haberlo escuchado. Al fondo de la sala, el joven analista, Daniel, de apenas 26 años y recién salido de la universidad, murmuró para sí, pero con la suficiente voz como para que lo oyeran los de cerca. ¿Este tipo debería estar enseñando en MIT, no fregando pasillos? Martín, que lo escuchó, sonrió sin girarse. Una sonrisa sin vanidad, apenas una curvatura de labios que decía, «Eso ya lo hice, ahora hago esto. Y si te parece raro, es porque no has vivido lo suficiente». Terminó de escribir, retrocedió un paso y dejó el marcador sobre la mesa. Luego, con voz serena, soltó. Ese es el modelo corregido, el real. Si lo aplican, evitarán una reestructuración innecesaria, una reducción de personal equivocada y, bueno, tal vez salvarán la empresa de tomar decisiones basadas en miedo en lugar de datos. El silencio volvió. Pesado, denso, como un espacio que no sabe con qué llenarse. Porque, de pronto, lo que estaba en juego no era solo un error matemático. Era todo un sistema de supuestos. Y ese sistema acababa de ser desnudado
por alguien a quien nadie consideraba digno de hablar. Martín recogió su carrito. Se dio media vuelta sin ceremonia alguna, y cuando estuvo en la puerta, se detuvo solo un instante. Sin mirar atrás dijo: «Gracias por el marcador», y salió, no con prisa, no con orgullo, solo con esa tranquilidad serena de quien sabe que, por fin, alguien lo escuchó. La puerta se cerró con un suave clic. Nada más. Pero en esa sala de reuniones blindada contra el ruido del mundo, aquel sonido sonó como un trueno. Nadie se movió. Ni siquiera Germán, que seguía mirando fijamente el marcador olvidado sobre la mesa, como si fuera una reliquia sagrada o una amenaza directa a su autoridad. Natalia fue la primera en levantarse. Caminó lentamente hacia la pizarra. No dijo nada. Solo observó los trazos aún frescos, el orden perfecto de las líneas, las variables colocadas con precisión quirúrgica. En su rostro había algo más que sorpresa. Había memoria. «Yo lo he visto antes», susurró, casi sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Los demás la miraron, algunos aún confundidos, otros esperando que alguien tradujera lo que acababa de pasar. Natalia frunció el ceño, como quien rebusca entre los pliegues de la memoria más antigua, y añadió: «Cuando hice mi maestría en Boston, tomé un seminario en Harvard, de oyente. Había un profesor que explicaba los modelos predictivos como si estuviera contando historias. No usaba proyector. Solo pizarra, tiza, voz tranquila, como una meditación. Se volvió hacia ellos. Era él». Daniel, el joven analista, dejó escapar una exclamación apenas audible. El nombre le había sonado, no porque lo conociera en persona, sino por algo que había leído en una de esas madrugadas universitarias alimentadas con café barato y ansiedad. «Martín Reyes», dijo lentamente. Ese era su nombre, ¿no? Publicó un ensayo en el 98 sobre modelos de incertidumbre binaria. Lo citamos en clase como ejemplo de claridad conceptual. Uno de mis profesores lo mencionaba como el que hacía simple lo que todos complican. Natalia asintió, como si al fin las piezas encajaran. Sí, él mismo. Desapareció del mundo académico de pronto. Algunos decían que por un escándalo, otros por una tragedia. Pero nadie lo volvió a ver. La frase flotó en el aire como un eco. Germán apretó los labios, tenso. ¿Y ahora resulta que lo tenemos barriendo pasillos? No, corrigió Natalia, mirándolo con una firmeza que no dejaba espacio para ironías. Lo tenemos aquí y lo ignoramos. El silencio volvió, pero era distinto. Ya no era incómodo. Era una pausa densa, como cuando uno se da cuenta de que ha estado caminando en círculos. Alguien salió corriendo de la sala. Un asistente, tal vez. Otro, al parecer, escribía frenéticamente un correo. Pero Natalia ya tenía claro lo que iba a hacer. No por compasión, ni siquiera por justicia, sino porque, en el fondo, sabía que no se trataba solo de redención. Se trataba de poner las cosas en su sitio. Y quizá, solo quizá, de volver a creer que la inteligencia sin arrogancia aún tenía un lugar en las empresas. Aunque llegara empujando un carrito de limpieza, el ambiente en la sala se había vuelto irrespirable. No por el aire, sino por la verdad. Esa verdad que había entrado con uniforme de trabajo, limpiado el piso con datos reales y salido sin pedir permiso. Germán seguía sentado, con la espalda tensa y las manos entrelazadas sobre la mesa, fingiendo revisar su reloj. Era su manera de no admitir que no sabía qué decir. Nadie lo miraba ya como antes. Su autoridad, que siempre había caminado delante de él como un guardaespaldas invisible, parecía haberse escurrido entre las rendijas del suelo encerado. Natalia estaba de pie, y no era la única. Daniel también se había levantado,
como si algo dentro de él no le permitiera seguir sentado después de lo ocurrido. Incluso los directivos más veteranos parecían inquietos, como si les hubieran cambiado de canal sin previo aviso. Germán alzó la vista lentamente. Su rostro, normalmente inexpresivo y profesional, mostraba por primera vez algo que rara vez se le veía: miedo. No un miedo físico, sino el temor de estar perdiendo el control de un juego que creía tener dominado. No podemos dejarnos impresionar por una anécdota, intentó, con voz firme pero sin convicción. Por muy talentoso que sea, no es parte del equipo, no sigue los protocolos, no reporta a nadie, no tiene una posición formal. Esto no puede tomarse como base para una decisión estratégica. El argumento cayó como una hoja en medio de un huracán. Frágil, inútil. Natalia no respondió de inmediato. Caminó hasta su lugar, abrió su portátil y proyectó el modelo corregido que Martín había dejado en la pizarra. Lo comparó con el que llevaban semanas validando. Las cifras hablaban solas. ¿Y qué propone, entonces?, preguntó sin levantar la voz. ¿Que lo ignoremos? ¿Que tiremos a la basura un análisis que podría salvar la empresa, solo porque no vino de uno de nuestros gerentes? Germán dudó. Lo supo todo el equipo. Se le notó en los ojos, en ese parpadeo lento que uno solo tiene cuando sabe que ha sido derrotado por algo que no puede atacar. Pero aún así, intentó conservar el tono de mando. No estoy diciendo que no se valore, estoy diciendo que hay formas de hacer las cosas. No podemos convertir a un conserje en consultor de la noche a la mañana. Daniel intervino sin pedir permiso. Y sin embargo, fue el único que vio el error que todo este equipo pasó por alto. ¿Eso no nos dice algo? Un par de murmullos de aprobación lo respaldaron. Nada ensordecedor, pero sí lo suficiente como para que Germán supiera que la corriente había cambiado. Natalia cerró el portátil, lentamente, como si pusiera fin a la discusión sin necesidad de levantar la voz. «Voy a buscarlo», dijo, «y le pediré que regrese. No para limpiar el piso, sino para ayudarnos a limpiar nuestras ideas». Germán abrió la boca, pero no dijo nada. Sabía que oponerse ahora no solo lo haría parecer mezquino, lo haría quedar como un obstáculo. Y ese era un rol que ni siquiera su ego estaba dispuesto a aceptar. Así que se limitó a asentir. Una vez, lento, forzado, y por primera vez en mucho tiempo, silencioso. El eco de los tacones de Natalia resonaba en los pasillos casi vacíos del ala de mantenimiento. Ese rincón de la empresa, tan ajeno a las reuniones ejecutivas, olía a detergente, humedad y resignación. A cada paso sentía cómo la rigidez de su traje de oficina chocaba con el ambiente. Allí no servían los PowerPoints, ni los títulos de LinkedIn. Allí todo era real, físico, tangible. Y por primera vez en años, eso le pareció un alivio. Empujó la puerta de la sala de suministros sin golpear. Dentro, el fluorescente parpadeaba como si dudara entre rendirse o seguir iluminando. Estanterías llenas de trapos, productos de limpieza y cajas apiladas le daban al lugar un aire de sótano abandonado. Pero en medio de ese desorden, Martín estaba allí, sentado en un banco de madera, con un termo humeante en las manos y los ojos fijos en un punto invisible del suelo. «Sabía que vendrías», dijo, sin levantar la vista. Natalia se detuvo. Por un momento no supo si debía hablar o simplemente quedarse ahí, de pie, como testigo de algo que no comprendía del todo. Se acercó despacio, casi con reverencia, como si se sintiera intrusa en su propio edificio. «Tenías razón», dijo al fin. «Y todos lo vimos». Martín levantó la mirada. Sus ojos ya no tenían esa tranquilidad distante de hace un rato. Ahora había algo más. Una tristeza vieja,
como un pozo donde uno ha lanzado muchas palabras que nadie escuchó. Verlo y hacer algo con eso son cosas distintas. Natalia suspiró, sentándose frente a él sobre una caja de cartón cerrada con cinta. Estoy aquí para eso, para hacer algo. Te necesito, Martín. La empresa también. Lo que hiciste fue... Él la interrumpió con un gesto amable, como quien le ahorra en otro una frase incómoda. No vine aquí para enseñar, ni para salvar a nadie. Vine a esconderme, a tener un sueldo que no me obligara a hablar, ni a recordar. Natalia bajó la mirada. No insistió. No era una negociación, y lo entendía, pero había algo más fuerte que el protocolo o los objetivos trimestrales, la sensación de que aquello era importante. No solo por la empresa, sino por él, por ambos. Fuiste mi profesor, murmuró casi en un susurro. No directamente, pero sí en Harvard. Yo te vi dar clase. Me sentaba al fondo, tomaba notas aunque no estaba matriculada oficialmente. Me colaba porque tus clases eran distintas. Me hacían querer entender. Y hoy volví a sentir eso. Martín cerró los ojos por un segundo. Luego los abrió, más serenos. ¿Y qué harás si acepto volver a hablar? Escucharte, dijo Natalia sin dudar. Y esta vez, asegurarme de que los demás también lo hagan. Él se quedó en silencio, largo, profundo, como si midiera el peso de esas palabras. Finalmente asintió con suavidad. Entonces mañana a primera hora llevo mi marcador. Natalia sonrió. No como ejecutiva, sino como esa estudiante que alguna vez soñó con cambiar las cosas desde una silla del fondo. Y en esa pequeña sala, donde todo olía a rutina y olvido, se encendió algo que en las juntas nunca aparecía. Propósito. La mañana siguiente no empezó como cualquier otra. El aire en la oficina no olía a café y ambición, sino a algo más raro. Expectativa. Como si todos supieran que algo estaba por suceder, aunque no lo supieran explicar. Algunos llegaban más temprano de lo habitual, incluso los que normalmente solo aparecían cuando las luces ya llevaban rato encendidas. La sala de juntas, impecable como siempre, tenía hoy un detalle distinto. La pizarra de cristal fue cubierta con papel craft. Natalia lo ordenó así. No proyector, no gráficas, solo marcador y cerebro, dijo. Y nadie se atrevió a discutirle. Martín entró sin pompa. Llevaba el mismo uniforme de siempre, con los zapatos gastados y el bolso de lona colgado del hombro. En su mano, una carpeta gruesa y un estuche con marcadores. Nadie lo detuvo esta vez. Nadie le preguntó si estaba perdido. Se colocó frente al papel. Respiró hondo y empezó. Bien, vamos a hacer algo que en esta sala no se hace desde hace mucho. Pensar sin miedo a parecer equivocados. La frase cayó como un balde de agua fría. No porque fuera ofensiva, sino porque era cierta. Durante años, las reuniones habían sido campos de batalla con sonrisas pulidas, donde el objetivo no era entender, sino ganar. Y ahora, el tipo que normalmente trapeaba el piso estaba cambiando las reglas con solo usar la voz. Martín tomó un marcador azul. Escribió en grande una palabra. Asimetría. Este es el problema real, explicó. No los números, no la caída de clientes. Es la incapacidad de interpretar los datos en su contexto humano. Pensamos en crecimiento como una línea recta. Pero no lo es. Es una curva llena de ruido, de pequeños fracasos. Y si no entendemos eso, fracasamos también. Daniel, el joven analista, asentía mientras tomaba notas frenéticas. A su lado, una directora de marketing que rara vez hablaba en las juntas, levantó la mano. Entonces, ¿propones que asumamos las pérdidas no como errores, sino como señales? Martín sonrió. No con superioridad, sino con gratitud. Exactamente. Señales. El mercado habla.
pero lo hace bajito. Si llenamos las salas con ego, no lo escuchamos. Y ahí fue cuando ocurrió algo inusual. Germán, el CIO, pidió la palabra. Todos se tensaron. Era como si el jefe de seguridad apareciera en un taller de meditación. ¿Podrías explicar eso con un ejemplo real?, preguntó, sin ironía, sin desdén, solo con la incomodidad de quien intenta entender algo nuevo. Martín lo miró, sin rastro de rencor. Claro, usemos sus propias cifras del tercer trimestre. Aquí mismo. Y con gesto preciso, empezó a construir un gráfico manual, con curvas y líneas, desglosando tendencias, cruzando datos como si fueran piezas de un rompecabezas que siempre estuvo mal armado. Poco a poco, la sala se fue inclinando hacia él. Nadie miraba el reloj. Nadie revisaba el móvil. Todos estaban ahí, presentes, por primera vez en mucho tiempo. No era una clase, no era una junta. Era una lección viva, dictada por alguien que no necesitaba título ni traje para demostrar que el verdadero liderazgo empieza cuando uno decide dejar de fingir que ya lo sabe todo. Los días siguientes trajeron un aire distinto a la empresa. No era algo que se pudiera medir con indicadores financieros, ni con encuestas de clima laboral, pero todos lo sentían. Como ese susurro suave que atraviesa una habitación antes de una tormenta, un cambio estaba en marcha, y nadie podía ignorarlo. Martín ya no era el conserje. Ahora era, sin título oficial aún, el hombre que desarmaba ideas antiguas y reconstruía modelos con la paciencia de un artesano. Natalia se había convertido en su principal aliada, abriéndole puertas, cediendo espacios y, sobre todo, dando voz a sus pensamientos. Daniel y otros jóvenes analistas comenzaban a verlo como un mentor, alguien que hacía que las matemáticas parecieran menos un castigo y más un camino hacia soluciones reales. En las reuniones, las cosas dejaron de ser discursos preparados para convertirse en diálogos. Se intercambiaban preguntas, se cuestionaban certezas. El ego bajaba la guardia, y la curiosidad empezaba como a ocupar su lugar. Germán, aunque reservado, parecía observar desde una distancia prudente, quizás pensando en qué tanto podía dejarse llevar sin perder el control. Pero el cambio más notable estaba en el aire, en los pasillos, en las pequeñas conversaciones entre café y café. Algunos empleados confesaban sentirse menos temerosos de equivocarse, menos ansiosos por impresionar y más dispuestos a arriesgar ideas. La competitividad, en lugar de ser una batalla despiadada, se estaba transformando en un esfuerzo colectivo. No todo era perfecto ni inmediato. Algunos gerentes aún miraban con recelo, otros con escepticismo. Había resistencias invisibles que se manifestaban en miradas, comentarios velados o en reuniones donde Martín no era invitado. Pero el movimiento ya era imparable. Natalia, en una junta privada con Germán, le comentó: «Esto no es solo un cambio técnico, es cultural. Y para que funcione, tienes que dejar que Martín sea Martín. No un conserje disfrazado de consultor, sino un líder con su propia voz». Germán suspiró, consciente de que su antigua forma de gobernar estaba en jaque. Había algo en ese hombre de tiza y borrador que lo hacía cuestionarse todo. Mientras tanto, Martín seguía trabajando, no solo en modelos, sino en pequeños talleres con empleados interesados. Su forma sencilla y humilde de enseñar despertaba ganas de aprender y, más importante, de mejorar. Era como si un soplo fresco hubiera entrado por las ventanas selladas de una empresa acostumbrada a la rigidez. Y justo cuando todo parecía ir tomando forma, llegó la noticia que nadie esperaba. Un gran proyecto, complicado y lleno de riesgos, necesitaba a alguien que lo liderara. Y esa persona no era Germán, ni Natalia. Era Martín. La noticia corrió rápido entre los pasillos.
como ese rumor inesperado que se convierte en una promesa. Martín, el hombre que hasta hace poco solo había sido visto como un conserje más, había sido invitado a liderar el proyecto más importante de la empresa en la última década. No era un reconocimiento decorativo ni una posición menor para mantenerlo ocupado. Era la oportunidad real, la llave a un cambio profundo. Al principio, muchos no podían creerlo. Algunos se preguntaban si era una broma o una estrategia para calmar tensiones internas. Pero Natalia había intervenido directamente con Germán, insistiendo en que Martín no solo tenía el conocimiento técnico, sino la visión y humildad que hacía falta para llevar adelante esa misión. Germán, aunque renuente, cedió. Sabía que negar esa oportunidad sería un acto de obstinación, y no podía permitirse perder más terreno. Martín aceptó la responsabilidad con una mezcla de sorpresa y serenidad. No buscaba la gloria ni el poder. Para él, esta era una forma de demostrar que el talento puede venir de donde menos se espera, y que la humildad no es sinónimo de incapacidad. Desde el primer día, su liderazgo se notó. No dictaba órdenes desde un estrado, sino que escuchaba. Se reunió con cada equipo, entendió sus dudas, respetó sus tiempos y, sobre todo, impulsó un ambiente de colaboración auténtica. Su experiencia no era solo académica, sino humana, aprendida en la vida cotidiana, donde el respeto y la paciencia son herramientas tan valiosas como cualquier fórmula matemática. Los resultados comenzaron a aparecer lentamente, pero con solidez. Los modelos que proponía no solo ajustaban las variables financieras, sino que tomaban en cuenta factores humanos, culturales y emocionales que antes se pasaban por alto. Era una revolución silenciosa, pero efectiva. Mientras tanto, Germán observaba desde su oficina, sintiendo una mezcla de orgullo y extrañeza. Orgullo porque la empresa parecía revitalizarse, y extrañeza porque el hombre que él había menospreciado ahora se había convertido en el verdadero motor del cambio. Natalia, por su parte, celebraba en privado. Había logrado algo que parecía imposible: rescatar a un talento oculto y devolverle no solo un lugar en la empresa, sino una voz que inspiraba a todos. Martín, en su sencillez, solo sonreía y seguía trabajando. No era la fama ni el título lo que buscaba, sino la oportunidad de ser escuchado y de marcar una diferencia real. Y esa, sin duda, era la mayor victoria. Justo cuando la empresa comenzaba a respirar con más confianza, gracias a la nueva dirección de Martín, llegó el golpe inesperado. Una competencia emergente, joven y agresiva, irrumpió en el mercado con una propuesta innovadora que capturó la atención de clientes clave y puso en jaque los esfuerzos de la compañía. El rumor llegó primero como un susurro en las oficinas. Después, como un ruido que crecía y se hacía imposible ignorar. Las cifras iniciales mostraban una caída en las ventas y una incertidumbre palpable en el equipo. Era el tipo de crisis que podía desarmar meses de trabajo y arrastrar a la empresa a una pendiente peligrosa. Germán convocó una reunión urgente. La sala de juntas, que antes había sido testigo del debate sobre el análisis de Martín, ahora vibraba con tensión y ansiedad. Las miradas se cruzaban buscando soluciones, pero también culpables. Martín tomó la palabra con calma, esa calma que solo la experiencia y la convicción pueden otorgar. No es la primera vez que enfrentamos un cambio disruptivo, dijo. Y tampoco será la última. Lo que necesitamos es adaptarnos rápido, entender no solo qué hace la competencia, sino por qué lo hace, y cómo podemos responder con algo que solo nosotros podemos ofrecer. Natalia asintió, sorprendida por la serenidad del conserje convertido en líder. Su propuesta no era solo reaccionar, sino anticipar, innovar desde adentro
y conectar con el cliente desde un lugar más humano. Los equipos comenzaron a reorganizarse. Se crearon grupos de trabajo multidisciplinarios que combinaban análisis de mercado, creatividad y experiencia técnica. Martín facilitó talleres donde se discutían escenarios y se exploraban ideas sin miedo a equivocarse. En ese proceso, la cultura que había empezado a cambiar floreció de manera definitiva. El miedo a perder dio paso a la energía de innovar. Se entendió que la fortaleza no estaba en mantener estructuras rígidas, sino en la capacidad de reinventarse. Los días se convirtieron en noches de intenso trabajo, de debates apasionados y de pequeños avances que se celebraban como grandes logros. La empresa, que parecía tambalearse, encontró en ese desafío la oportunidad para descubrir un nuevo camino. Germán, aunque todavía con cierta resistencia, empezó a confiar más en Martín. Sabía que ya no era un empleado más. Era el faro que podía guiar en la tormenta. Y en medio de ese torbellino, Martín se mantuvo firme, recordando siempre que el verdadero liderazgo no se trata de imponer, sino de escuchar y guiar con humildad. El ambiente en la empresa era una mezcla intensa de tensión y esperanza. Después de semanas de arduo trabajo, de sesiones que parecían interminables y de debates que desafiaban los esquemas tradicionales, llegó el día de presentar la propuesta que podría cambiarlo todo. La sala de juntas se llenó nuevamente, pero esta vez la expectación no era solo por la crisis externa, sino por la promesa de algo nuevo. Martín tomó el lugar frente al papel craft, que tanto había usado, con el marcador en mano, listo para plasmar ideas que iban más allá de los números. Lo que proponemos no es solo una estrategia comercial, empezó. Es una transformación profunda de cómo nos relacionamos con nuestros clientes y con nosotros mismos. Explicó que la innovación no debía buscar solo un producto mejor, sino una experiencia diferente. Que la empresa debía apostar por la empatía, por entender las necesidades reales, por crear conexiones auténticas que fueran imposibles de replicar por la competencia joven y agresiva. Mostró un plan que combinaba tecnología con atención personalizada, con procesos flexibles que permitían adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Pero, sobre todo, insistió en que el motor de ese cambio era el equipo humano, motivado y escuchado. Mientras hablaba, Natalia observaba desde un costado, orgullosa. Sabía que aquel hombre, a quien tantos subestimaron, estaba dando un paso gigante no solo para la empresa, sino para sí mismo. Las preguntas y dudas comenzaron, como siempre ocurre cuando se rompe un paradigma. Pero Martín respondió con paciencia, con claridad, sin dejar que la incertidumbre apagase la llama que había encendido. Al terminar, se hizo un silencio que pareció eterno. Y entonces, uno a uno, los presentes comenzaron a aplaudir. No era solo un aplauso por la propuesta, sino por la valentía de cambiar, de apostar a lo desconocido con la seguridad de quien confía en sus raíces y en su equipo. Germán, el CEO, se levantó y dio la orden de implementar la propuesta de inmediato. Sabía que no podía permitirse perder más terreno, y que esta era la mejor oportunidad. La empresa se preparó para una nueva etapa, llena de retos, pero también de posibilidades. Y Martín, con su humildad intacta, supo que ese era solo el comienzo. La implementación de la propuesta fue como encender un motor que había estado dormido demasiado tiempo. Al principio, los cambios se notaron en pequeños detalles: reuniones más dinámicas, ideas frescas que surgían sin miedo a ser rechazadas, una comunicación más abierta entre departamentos que antes parecían islas aisladas. Martín se convirtió en un facilitador constante, un puente entre la gerencia y los empleados, siempre escuchando, siempre aprendiendo. No imponía, sino que guiaba,
permitiendo que cada persona se sintiera parte del proceso, y no solo una pieza de la maquinaria. Natalia seguía a su lado, asegurándose de que las voces de todos fueran consideradas, de que el liderazgo se tradujera en acciones concretas y no solo en discursos motivacionales. Juntos habían logrado crear un ambiente donde el talento podía florecer sin las cadenas del miedo o la indiferencia. Los primeros resultados no tardaron en aparecer. Clientes que se habían perdido regresaban, atraídos no solo por productos mejorados, sino por el cambio palpable en la atención y el compromiso. Las cifras empezaron a subir lentamente, pero con una solidez que prometía sostenibilidad. Más importante aún, los empleados se sentían más motivados. Las sonrisas comenzaron a reaparecer en los pasillos, y la palabra equipo dejó de ser un cliché para convertirse en una realidad diaria. Incluso aquellos que antes miraban con escepticismo comenzaron a participar, sorprendidos por la efectividad de un enfoque que valoraba la colaboración y la humildad. Germán, desde su oficina, observaba con una mezcla de admiración y respeto cómo Martín había transformado no solo los números, sino el espíritu de la empresa. Sabía que había subestimado a un hombre que no necesitaba un título para liderar, sino solo la oportunidad y la confianza. Y mientras la empresa empezaba a recuperarse, Martín no perdía de vista lo esencial. El cambio verdadero no se mide solo en ganancias, sino en la capacidad de crecer juntos, aprendiendo de cada error y celebrando cada avance. La tormenta externa había sido un catalizador, pero la transformación real nacía desde adentro, con personas dispuestas a escucharse y apoyarse. Aunque el entorno laboral empezaba a cambiar para bien, Martín no pudo evitar sentir que una tormenta se acercaba en lo personal. Durante años había mantenido su vida privada en silencio. Una mezcla de reservas y responsabilidades que pocos conocían. Pero ahora, justo cuando parecía que todo encajaba, un problema inesperado irrumpió. Una llamada a última hora de la noche alteró su rutina habitual. La voz, al otro lado del teléfono, era de un familiar cercano, alguien que no veía hace mucho tiempo. La noticia no podía ser más grave. Un problema de salud serio, una emergencia que requería atención inmediata. Martín se encontró dividido entre dos mundos. El profesional, donde era el motor que impulsaba la transformación, y el personal, donde debía tomar decisiones difíciles y cuidar de quienes lo necesitaban. El hombre que tantas veces había dado calma y respuestas en la oficina, ahora debía enfrentar la incertidumbre y la ansiedad. Se dio cuenta de que, aunque el liderazgo en el trabajo le había dado nuevas fuerzas, la vulnerabilidad humana seguía allí, recordándole que nadie está exento de desafíos. Natalia, al enterarse, no dudó en ofrecer su apoyo. Sabía que Martín no era solo un colega, sino alguien que merecía comprensión y ayuda. Su gesto solidario se convirtió en un faro en medio de la confusión. Los días siguientes fueron intensos. Martín tuvo que aprender a equilibrar responsabilidades, a pedir ayuda cuando antes prefería cargar con todo solo. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no está en hacerlo todo uno mismo, sino en saber cuándo compartir la carga. Este episodio, aunque doloroso, también le enseñó mucho. Le recordó que la empatía y la humanidad que ahora promovía en la empresa no podían quedarse solo en palabras, sino que debían vivirse en cada acción, en cada gesto, incluso en los momentos más difíciles. Y así, mientras la empresa avanzaba hacia un futuro prometedor, Martín también enfrentaba su propia batalla interna, una que lo haría aún más fuerte y consciente de lo que significa ser un verdadero líder, dentro y fuera de la oficina. Con el tiempo, la historia de Martín trascendió las paredes de aquella empresa que, poco a poco, se había convertido en un símbolo de cambio y esperanza. No era solo la transformación financiera lo que captaba la atención,
sino la historia humana detrás del éxito. Un hombre humilde, un conserje con un talento oculto, que con paciencia, trabajo y humildad había logrado no solo rescatar una compañía, sino también inspirar a quienes lo rodeaban. Martín se convirtió en un referente, no solo para sus colegas, sino para toda la industria. Su enfoque basado en la empatía, la colaboración y la inclusión rompió esquemas, demostrando que el liderazgo no depende de títulos ni de privilegios, sino de la capacidad para conectar con los demás y llevarlos hacia un objetivo común. En conferencias, entrevistas y charlas, su nombre empezó a sonar como ejemplo de que las segundas oportunidades existen, que los prejuicios pueden ser derribados y que la verdadera grandeza reside en el carácter y la voluntad de hacer el bien. La empresa, fortalecida y renovada, no solo mejoró sus números, sino que cultivó una cultura de respeto y crecimiento continuo. Los empleados, motivados por ese cambio, se convirtieron en embajadores de una visión que trascendía las oficinas y se reflejaba en cada producto y servicio. Martín, aunque ahora reconocido, mantenía su esencia sencilla. No buscaba protagonismos ni premios. Su mayor satisfacción era ver a su equipo crecer y saber que juntos habían construido algo valioso, algo que podía perdurar. Al cerrar el ciclo, con la calma que solo se tiene después de una batalla ganada, Martín se permitió un momento para sí mismo. Reflexionó en voz baja sobre lo que había aprendido. Que la vida, con sus giros inesperados, puede poner a prueba a cualquiera, pero también ofrece la posibilidad de renacer desde los lugares más insospechados. Y mientras el sol se ponía suavemente sobre la ciudad, la historia de aquel conserje que se convirtió en líder quedó grabada en las páginas de la empresa, como un susurro dulce que invita a soñar, a creer y a nunca dejar de luchar.